Entonces, como es habitual a esta hora, finalmente vamos a debate con José Monroy Sorribas, analista político, y César Rivera de Jesús, investigador de transición energética y medio ambiente del CIEP. José Monroy, César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muchas gracias. Hablar de las empresas paraestatales es remontarnos 50 años atrás, medio siglo atrás, pero esa es la estrategia económica del actual gobierno, que el gobierno sea nuevamente administrador, empresario, que explote algunos sectores como las aerolíneas, y esas películas pues ya las vimos, José Monroy. Fíjate que tienes mucha razón, Alberto. Primero, gracias, como siempre, te saludo a ti, a tu auditorio. Bueno, tienes mucha razón. Este es un tema que se debatía hace 50 años. Sí. En donde el Estado hecho gobierno. En la época de Luis Echeverría. Pepe, interesantes, Pepe Monroy, César Rivera, este tipo de reuniones donde, pues bueno, hay compromisos, hay planteamientos, proyectos que ojalá y pues, se desarrollen. Pepe Monroy, pero regresando a nuestro tema, las famosas paraestatales, algo de lo que se manejaba en los 70s, Pepe Monroy, y otra vez regresamos. Tenemos una línea aérea de bajo costo, pero que pues, requiere muchísima inversión, todo dinero del pueblo, todo dinero público, y que pues no da resultados. ¿Cómo ves esta situación? Regresar a medio siglo atrás. Fíjate que tienes razón, Alberto. Este era un debate, literalmente el debate, hace 50 años, en la época, como dices, de Echeverría. Donde llegamos a tener el Estado mexicano hecho gobierno, llegó a tener más de 1,100 empresas paraestatales. Acuérdate que había una empresa que hacía bicicletas, o sea, cosas que el Estado hecho gobierno no tiene por qué meter la mano. Aquí la discusión me parece que está un peldaño antes, es decir, hasta dónde el Estado es el rector del mercado, de la economía, de la inversión, de la producción. ¿Cuáles son las áreas estratégicas que el Estado no puede dejar? Las que no puede soltar. Pero quitando esas, las demás, habría que considerar que hacen gobiernos obesos, claro, con una infraestructura que cuesta, como dices tú, cuesta mucho, que de repente se dan cuenta que no sirve para nada, porque además, salvo excepción, Alberto, los políticos no son buenos empresarios, son muy malos. Y además traen en el ADN la corrupción intrínseca, salvo excepción. Entonces, en México, el gobierno obeso, pues se ve en la necesidad pues, de ir recortando, cosa que hizo, por ejemplo, Cedillo. Pero luego viene otro problema. ¿Vas a privatizar todo? Es decir, vas a privatizar las telecomunicaciones, la banca, o sea, y entras a la otra esquina de la arena. Yo creo que el punto es un punto intermedio, en donde el sector privado pueda participar con reglas claras, donde el gobierno no se meta al juego de hacerla de empresario cuando además no sabe, cuando muchas veces es el cuidado del amigo, ya sabemos, ¿no?, cómo se dan los cargos, y cuando en la iniciativa privada hay pues todo un mecanismo, un sistema de excelencia, de productividad, de ascenso, de tabulación, de capacitación permanente. Aquí cualquiera podía ser el director de la CONASUPO, o cualquiera podía ser el director de tornillos y tuercas MC Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, creo que ahora estamos, como dices tú, volviendo a ese esquema que es muy riesgoso, es muy peligroso, porque ya vimos que no funciona, nos cuesta mucho, los resultados son muy relativos, pero además, Alberto querido, muchas de las empresas que se están creando
se las están dando a la administración de las Fuerzas Armadas. Ojo, que es otro detalle adicional. Entonces, había que discutir y distinguir la empresa paraestatal, que es una empresa que tiene la posibilidad de producir, cuidar, etcétera, áreas estratégicas del país, aduanas, puertos, en fin, por ahí. Pero lo otro, yo tendría mi reserva y no creo que nos lleve a un puerto feliz. ¿Cómo es esta situación, César Rivera? El ejército que está encargado de esta nueva línea mexicana de aviación, pues está pidiendo 21,000 millones de pesos para adquirir aeronaves. Es dinero del pueblo. ¿Quién nos garantiza que va a haber una buena administración? Si se le deja a la iniciativa privada, pues bueno, la iniciativa privada tiene el principio de rentabilidad, de ganancia, pero pues hay mucha tentación en el manejo de tanto dinero público y los resultados, César, pero ¿cómo ves esto? Sí, creo que al final hay que valorar que son recursos públicos. Es presupuesto que viene con el pago de impuestos de las personas, de nosotros como personas físicas, y al final partiendo y retomando lo que mencionaba José respecto a los sectores estratégicos, lo podemos ver también desde el sector de energía. Vemos cómo se le ha destinado recursos a Pemex para solventar estas deficiencias que tiene en ciertos sectores. No sé, más bien este presupuesto se le ha destinado para el pago de su deuda, para el pago de Dos Bocas. Entonces al final es presupuesto de recursos públicos destinados para cubrir este sector estratégico. Y recordemos que a principios del año se tenía previsto la reforma hacia los sectores estratégicos y que estaba dentro de este papel, tanto CFE como Pemex. Entonces, volver a este esquema representa mayor presupuesto que se podría distribuir, y ahorita lo mencionaba muy bien José, pues justo con la participación privada. Se pueden dividir ciertos aspectos y hasta cierto punto la reforma energética, pues lo que buscó con Pemex es que los sectores de la exploración pues los tratara de organizar, más bien se fueran ocupados por la participación privada. Entonces, y al final pues tienes igual implicaciones en cuanto a que hay tecnología nueva por parte de extranjeros que pueden ayudar a tener muchos mayores crecimiento en tus reservas de hidrocarburos. Claro. En comparación con la limitada ante Pemex. Entonces, creo que sí hay ciertas limitaciones que implica este retroceso a una paraestatal. Sí, es que esas empresas paraestatales, ahorita regresando de la pausa de 2 minutos, vamos a hablar de ese boom petrolero que tuvimos con José López Portillo cuando descubrieron Cantarell. Vamos a ser ricos, tenemos que aprender a administrar la abundancia porque vamos a ser casi como un país árabe. Terminamos endeudadísimos. José Monroy, regresamos en 2 minutos. Regresamos aquí a debate, las empresas paraestatales, regresar medio siglo de la historia de nuestro país. César Rivera, qué bueno que pusiste el tema de Pemex. Pemex, un barril sin fondo. José Monroy, ya recordamos a Luis Echeverría, después con José López Portillo descubrimos Cantarell frente a las costas de Campeche. No, hombre, ahí hay un montón de petróleo. Ahora sí vamos a ser multimillonarios porque vamos a ser uno de los principales exportadores del mundo. ¿Qué pasó, Pepe Monroy? En lugar de crecer un escaño de que la economía se viera beneficiada bajo ese discurso priista de los 70s de que el petróleo es de todos los mexicanos, nos endeudamos. Y vino la debacle al final del sexenio de López Portillo y después ni acordarnos con Miguel de la Madrid que la economía estaba totalmente devastada y eso que éramos líderes productores de petróleos, del petróleo de los mexicanos, Pepe Monroy. Mira, déjame empezar por aquí. A la pregunta de qué fue lo que pasó, bueno, López Portillo no le hizo caso al hombre que sabía de petróleo, que era Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano le dijo, no, la jugada no va por ahí, presidente. El petróleo va a colapsar, etcétera, etcétera. Cuando él dijo, preparémonos para manejar la abundancia. Y bueno, ya vimos el desastre. Pero es un desastre que se viene arrastrando. Hoy
el señor que aparece en imagen, que es un ingeniero agrónomo o algo así por el estilo, dirige Pemex, que tiene una deuda de 125 mil millones de dólares. Estamos teniendo problemas, O sea, Pepe Monroy, con tu audio. A ver, ahí está mejor. Ok. Sí, adelante, Estábamos adelante. diciendo que el director de Pemex ahora y Pemex, bueno, pues han construido una deuda de 125 millones de dólares, Alberto. Pero entonces, ¿por qué pasó esto? Primero, porque López Portillo no le hizo caso, repito, al hombre que sí sabía de petróleo, a Díaz Serrano, que era amigo del jeque Yamani, de ese nivel, que le sabía, que era socio de los Bush, de los del petróleo de allá de Texas. Pero bueno, digamos que esa es otra historia. Pero quiero recordarte que el Estado mexicano llegó a tener empresas de tabaco, ¿te acuerdas de Tabamex? Llegó a tener empresas para hacer zapatos, para hacer radios, para hacer bicicletas. Y luego, en algunas figuras que podían parecer inteligentes, Alberto, como por ejemplo el tema del pequeño comercio, te acordarás, ¿no? Del Instituto Mexicano del Pequeño Comercio, que después fue migrando a Iconsa X con Azupo y que se volvió Segalmex. Bueno, solamente quiero dejar en el aire un apunte. Cuando nos demos cuenta, si se abren los expedientes de Segalmex, se va a encontrar el más grande de los fraudes de esta administración. En el doble de lo que se le achacaba al fraude maestro de Rosario Robles con Ovalle. Es decir, el Estado cuando se hace gobierno y se quiere hacer empresario, no le funciona, porque los parámetros, los valores, el esquema de producción de un político es distinto al de la iniciativa privada. En la iniciativa privada, perdóname, pero no te puedes estar rascando el ombligo de las 8 de la mañana a las 10 porque simplemente te corren o no te necesitan y te hacen a un lado y vas contra productividad. Sí, es decir, puedes ascender, puedes tener una escalonamiento en tu tabulador, puedes llegar a cargos importantes, sí, pero con una condición, que seas un hombre productivo, que le aportes utilidades a la empresa, etcétera. Aquí no, aquí los valores son otros. Sí. Aquí el señor Bartlett, que dirige la Comisión Federal de Electricidad, Alberto, le han comprobado propiedades por todas partes. Le han comprobado que sus hijos venden tecnología, medicamentos y no sé cuánta cosa al Seguro Social, pero no importa, porque los apagones ahí están. Pero Bartlett no está ahí porque sea buen director de PEM, de la Comisión Federal. Ya, ahora sí, ya lo perdimos. César Rivera, viene cambio en la administración federal. ¿Y qué va a ocurrir con Pemex? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Se queda Oropesa o van a traer a alguien que le sepa mejor a las finanzas? Porque el problema de Pemex no es la tecnología, sino las finanzas, la deuda eterna que tienen, César. Sí, la nueva administración parece tiene otro proyecto. Sin embargo, este proyecto tiene propuestas similares a las que ya se tienen en esta administración o que se han implementado en esta administración, y pues una de ellas es el fortalecimiento de petróleos mexicanos. Parte de la política que se ha implementado en este sexenio ha sido la reducción del derecho a utilidad compartida, las aportaciones patrimoniales, que al final tienen un impacto en las finanzas públicas, y que todo esto ha sido para fortalecerlo. Para la siguiente administración se espera que sea esta misma la política que se pueda implementar. Y solamente retomando estos dos aspectos para Pemex, nosotros hemos hecho un cálculo de que costaría esta reducción del DUC y aportaciones patrimoniales para solventar esta deuda que tiene de cerca de 1.371.000 millones de pesos, solo para Pemex. Entonces, respecto a quién seguirá a cargo de Pemex, aún es una duda. Vemos que tenemos cambios en la Secretaría de Energía. Entonces, solo hay que, si observamos o revisamos el plan que tienen, el llamado 100 pasos para la transformación,
pues vemos que al final continúan con esta política de fortalecer a las empresas productivas del Estado, y la duda es sobre cómo se va a fortalecer, si va a ser con aportaciones patrimoniales bastante onerosas, o la reducción del derecho de utilidad compartida, que sirve para hacer política pública, que se dirige para el gasto, ya sea para salud, educación, medio ambiente, todos estos temas que tienen que cubrir el presupuesto. Entonces, pues al final el gobierno deja de percibir estos ingresos para hacer política, y hay sectores que se ven desfavorecidos por esas reducciones. ¿Cuánto es la deuda en dólares? ¿Cuánto es la deuda en dólares que tiene Petróleos Mexicanos en estos momentos, César? Antes de irnos. Sí, en estos momentos está rondando en los 100,000 millones de dólares, y pues para la próxima administración enfrentará vencimientos de cerca de 36%. Entonces va a ser importante ver cómo va a solventar estas obligaciones, dado las limitaciones de presupuesto y la situación que enfrenta. 100,000 millones de dólares la deuda de Pemex. No, si la multiplicamos por 19.40 en lo que está, ni siquiera nos cabe en la calculadora. 100,000 millones de dólares. Gracias, César Rivera, y le damos gracias a José Monroy, que se desconectó por causas de fuerza mayor. Gracias a los dos por esta mesa de debates. La época paraestatal regresa medio siglo después a nuestro país. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias, César.